Namaste, queridos yogis, bienvenidos a Veda Prana Yoga Podcasts. El día de hoy tenemos una introducción a los aforismos de Patanjali, donde vamos a analizar sus primeros 4 sutras o 4 versos de este tratado universal del yoga que tanta influencia le ha dejado al mundo en términos de filosofía, psicología, conocimiento, gramática, sánscrito, yoga, asanas, pranayamas y la teología, la cosmología, ontología y epistemología del yoga. Entonces, Patanjali, siendo una figura muy revolucionaria en su momento y haciendo algo que otros no habían hecho, que es básicamente unir o vincular las diferentes tradiciones de yoga que ya existían en el 150 a.C. y genera un tratado conocido como los Yoga Sutras, que son 196 aforismos divididos en 4 capítulos o 4 padas. Estos padas o capítulos nos enseñan no solamente el tema de práctica del yoga, o sea, así como asanas, pranayamas, que esos solamente son 3 o 4 sutras de todos sus 196 aforismos, sino que habla de la meta del yoga, habla de por qué se practica yoga, cuál es la meta del yoga, cuál es el objetivo del yogi que entiende la existencia en este mundo material. O sea, el samsara y karma y reencarnación están dentro de esta concepción de que el alma es espiritual y de que el cuerpo es físico, burdo y que es solamente temporal. Entonces, lo que da Patanjali en estos 196 aforismos divididos en 4 capítulos son 4 temas principales. El primero es el samadhi. Samadhi es la descripción de cómo entrar en un estado meditativo profundo donde ya no hay más regreso a la conciencia material o al mundo físico, material, mundano, es decir, cómo proyectarse a la trascendencia como practicante, como yogi. El segundo se llama Sadhana Pada. Sadhana Pada se refiere a cuál es la práctica que el yogi sigue, ¿no? Mientras que el primero describe la meta, el samadhi, la segunda sección describe sadhana. ¿Cuál es la práctica que debe de hacer el yogi? Entonces, dentro de las prácticas que generalmente aprendemos en los sistemas de yoga son, por ejemplo, mantra yoga, el canto, la vibración, la recitación de mantras, asana. Por supuesto, asana es un medio para llegar al fin. Asana es un proceso para purificar el cuerpo burdo y para purificar el cuerpo sutil y para poder absorberse en samadhi, en meditación. Otro de los métodos que Patanjali desarrolla es el pranayama, ¿no? El purificar el prana, el aire vital, el cuerpo sutil, que cuando se liberan bloqueos, los nadis, los canales energéticos, sushumna, ida y pingala, fluyen de una manera libre, pura, y la energía kundalini no está estancada en un centro que impida el acceso a las dimensiones superiores, como vemos en diferentes textos y Upanishads védicos. Om Bhur Svaha, la verdad, la trascendencia. Om está por encima de Bhur, la tierra, Bhuvaha, el espacio, y Svaha, la inteligencia. Por lo tanto, es de concluir que la conciencia espiritual, el Atman, el ser, el alma, está por encima del mundo creado físico, el mundo mental, el espacio etérico y el intelecto. Entonces, en este sadhana pada, a través de asana, a través de pranayama, a través de la comprensión de la filosofía y de la aplicación de esta en la práctica diaria, el yogi alcanza un buen sadhana, una buena práctica constante, firme, determinada, y no le da cabida a su propia mente. Es decir, no es que hoy me duele esto, no es que hoy voy a comer más, no es que hoy voy a descansar más, no es que hoy no puedo, no que
El yoga es una disciplina que exige lo mejor de nosotros mismos y que busca que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos. Y para ser esa mejor versión de nosotros mismos nos tenemos que animar a hacer cosas que a veces por mí mismo no puedo hacer y necesito un texto, una inspiración, un guía, alguien o algo que me ayude, que me dé, que me fortalezca, que me complemente, que me entusiasme a alcanzar la mejor versión de mí mismo. Porque mirémonos cuántos años nos queda mucha vida, nos queda mucho tiempo en esta tierra y a veces uno piensa, no, yo ya aprendí, ya pasé mis 20 años y ya a los 20 años ya uno se establece, ya no hace nada, no. El sadhana tiene el potencial de transformarnos, tiene el potencial de abrir otros canales, otros estados de conciencia, y eso es a lo que queremos llegar. El tercer pada o capítulo de los sutras de Patanjali se llama Vibhuti Pada. En este capítulo Patanjali describe los poderes místicos o siddhis que alcanza el yogi a través de esta penitencia, esta austeridad, este control de su mente y de sus sentidos y de una práctica regulada, constante y firme. Entonces, cuando hablamos de poderes místicos, no hay que fantasear como en algo como peliculesco, hollywoodesco, sino en simplemente comprender que cuando una persona va a los límites de su mente y experimenta fuertes penitencias y austeridades en términos de alimentación, en términos de descanso, en términos de cultivar su energía sexual, no intoxicarse, estudio, prácticas, tolerar con paciencia las diferentes etapas del clima, el cuerpo. Entonces estamos hablando de austeridades que pueden ser ayunos, pranayamas, mantener una meditación durante muchos días sentado en posición de loto, refrenarse o controlar la mente de los impulsos, ¿no? Frenar la mente de los impulsos de los sentidos, y a través de estas prácticas yógicas y del control del prana, la energía que tenemos, la vitalidad que tenemos, en vez de estarse derrochando constantemente en, no sé, gastando mucho tiempo viendo, por ejemplo, películas y novelas, o gastando nuestra vitalidad y energía quemando nuestro cerebro con drogas, o quemando nuestro intestino, hígado, riñones con alcohol, o intoxicando los pulmones con tabaco, con cigarros, con humo, o gastando nuestra energía sexual en sexo irrespetuoso o una sexualidad promiscua. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de que estemos gastando toda esa energía, claro, estamos hablando de una dieta especial vegetariana, una práctica sátvica en la modalidad de la bondad, ciertos principios, valores. Entonces, la energía que tenemos, en vez de estarse derrochando y perderse en el mundo material, la empezamos a cultivar. Y eso te da más memoria, más concentración, te da capacidades para escuchar, capacidades para lidiar con problemas, quitarse ciertos miedos, superar momentos que son complicados, avanzar en la vida, no tener ansiedad cuando hay un problema, hablar la verdad, decir las cosas cuando se tienen que decir. ¿Me entiendes? Empiezas a adquirir una serie de poderes, una serie de potenciales. Yo estoy hablando de potenciales que nosotros podemos adquirir aquí, ¿no? Como resolver un trauma, como tener mejor salud, como bajar de peso, como sentirse más libre porque tenemos una dieta más libre de karma, entonces uno se siente más ligero, más liviano, uno se anima a hacer cosas que antes no se animaba, a hacer ejercicios, o a decir cosas, o a vestirse distinto, o a superar los temas de la vida cotidiana, levantarse más temprano, ser más organizado en la agenda. Todas esas son cosas que obviamente van a llegar cuando una persona logra disciplinarse en la práctica del yoga y logra hacer sus saludos al sol, sus saludos a la luna, sus asanas, sus pranayamas y sus meditaciones con constancia, con regularidad. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que hay toda una dimensión que se abre, y esa dimensión trae cambios impresionantes, hermosos y poderosísimos. Ahora, lo que les voy a hablar es de lo que Patanjali escribe en sus sutras, en el 150 a.C., donde hay que imaginarnos el contexto cultural histórico. Son yogis que viven en los Himalaya durante toda su vida haciendo nada más que meditar, pranayama, mantra y práctica espiritual. Comen una vez al día unas raíces, unas frutas, y meditan todo el día, toman agua del Ganges que sale de la vertiente y algunas raíces de los árboles cercanos. Entonces, por supuesto que adquieren poderes místicos.
es una gran estupidez que la ciencia todavía no puede entender. Bueno, ya lo sabe, lo entiende, pero quizás no lo difunde demasiado porque no le conviene. Que el cerebro se transforma, la sinapsis neuronal estalla de creatividad, de conciencia, de talentos poderosísimos, ¿no? Entonces estos poderes místicos que son diferentes, o sea, en sánscrito se llaman lagima, mahima, o sea, son 7 que son levitar, leer la mente de otras personas, crecer el cuerpo, volverlo grande, después achicarlo y volverlo más pequeño que un átomo, manifestar cosas, teletransportarse o traer objetos de otros espacios y manifestarlos en este cuerpo físico. Entonces hay un montón de poderes místicos, de siddhis, que el yogi adquiere a través de la práctica del yoga. Ahora, el enfoque que da Patanjali en este Vibhuti-pada es: estas son distracciones en el sendero del yoga. Estas no son las metas que el yoga quiere para ti. El yoga quiere trascender el plano material. Entonces, estos son como las últimas tentaciones del yogi, vamos, cuando ya está completamente absorto, controlando su mente, sus sentidos, y está en un estado de conciencia puro y libre de apegos materiales. Entonces empiezan a llegar este tipo de capacidades, así como si tocaran a la puerta y te dicen: hola, aquí estoy, ocúpame, ¿no? Puedes ser famoso con estos poderes místicos, puedes tener grandes seguidores, puedes ser poderoso, materializar objetos, leer la mente, teletransportarte. Entonces Patanjali describe en este Vibhuti-pada, o tercer capítulo de los Yoga Sutras, que estas son solamente distracciones en el sendero del yoga, y que el verdadero yogi, de acuerdo a el Gita Upanishad, yogi namapi sarvesham madgatenantaratmanam shradvan bhajate yomam samyuktatamo mataha. Significa: el verdadero yogi, o el más avanzado, es el que tiene una fe profunda. Es decir, el yogi más avanzado no es el que tiene austeridades poderosas, ¿no? Es el que tiene fe, devoción y amor profundas. Eso es más elevado que las capacidades de la austeridad y los poderes místicos. Entonces Patanjali rechaza los poderes místicos y dice: son solamente una tentación o una última puerta para que la persona se mantenga en el samsara. Una vez que logra pasar por esas tentaciones, entonces, ¿no?, que todo lo material le llega y le fluye y puede ser, ¿sabes?, rico, poderoso, lo que quieras. Bueno, una vez que se trasciende ese apego, entonces se pasa al samadhi, o al estado de iluminación, ¿no? El último pada, el último capítulo, se llama Kaivalya Pada, donde describe la liberación, también conocido como moksha, ¿no? Entonces ahí describe el estado de la mente y de la conciencia cuando está liberado de todo el tema del samsara, el tema del apego material. Y ese estado de conciencia lo describe en sus primeros 4 sutras. O sea, les voy a leer los primeros 4 sutras en sánscrito y les voy a explicar qué significan, ¿no? Como para darnos una idea cómo está compuesto este texto y cómo es que Patanjali desarrolla. Obviamente son 196 sutras, solamente vamos aquí en este podcast a ver los primeros 4 para podernos dar una idea de qué es lo que Patanjali está expresando en esta filosofía. Entonces, el primer Yoga Sutra dice Athayoganushasanam. Athayoganushasanam significa: aquí comienza la exposición del yoga, ¿no? Aquí comienza esta exposición de este sagrado arte del yoga. Entonces es como una apertura a sus siguientes sutras. El segundo sutra dice Yogaschita Vritti Nirodha, en la que Patanjali define yoga. Y dice Patanjali: yoga es la cesación del flujo de apegos y de movimientos en la mente, ¿no? Es la cesación de la fluctuación mental. Es una muy buena definición. Cesación de la fluctuación mental. Lo cual quiere decir que el yoga tiene como finalidad el control de la mente y los sentidos, y que uno pueda cesar de fluctuar en fantasías, en ilusiones, en miedos, en apegos, en proyecciones materiales, en deseos materiales,
Entonces, eso es lo que quiere decir este segundo aforismo. Yoga es terminar, es cortar, es cesar con esa fluctuación de la mente. Entonces, para cortar con eso hay que aprender a controlar la mente. Por eso el sendero del yoga es un sendero que requiere mucha dedicación y requiere mucho esfuerzo y constancia, ¿no? No hay que forzarse, no hay que, llegar a límites donde uno se daña a sí mismo. Entonces, en vez de forzarse, hay que esforzarse. Esa es la clave. Tercer sutra, Tada Drashtu Svarupe Avasthanam. Dice entonces, una vez que el ser, la conciencia, ha logrado controlar su mente, sus sentidos, y ha logrado ponerle un freno a esta cesación de la fluctuación de la mente, entonces, Tada Drashtu Svarupe Avasthanam. El vidente, o sea, el observador, o sea, el alma, nosotros como almas, entonces el observador puede morar en su propia verdadera naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza del alma es la pureza, es la conciencia, es el amor, es el conocimiento, la eternidad y la bienaventuranza. Sat, Chit, Ananda. Y cuando la mente es controlada y cuando los sentidos ya no mandan, entonces el observador mora en su propia naturaleza. Tada Drashtu Sarupe Avasthanam. Entonces podemos decir que sí, que se alcanza un estado de autosatisfacción, de paz, donde ya no hay más fluctuación mental, ¿no? Y el cuarto y último sutra que vamos a ver en este podcast dice Vritti Sarupyam Itaratra, que significa de no ser así, el observador, el alma, se identifica con la fluctuación de la mente y olvida su naturaleza y su esencia. Esto es lo que llamamos Maya, es lo que llamamos vivir en ilusión, vivir en un sueño, vivir en un estado de conciencia donde ignoramos la naturaleza espiritual de nuestra identidad y de nuestro verdadero ser y nos identificamos con las fluctuaciones de la mente, los apegos, las fantasías mentales, los deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puntualmente, lo que Patanjali está proponiendo es comenzar el yoga. Primer sutra, que es el Hatha Yoga Anushasanam. Segundo sutra, Yogaschita Vritti Nirodha. Definición de yoga es cesar la fluctuación de la mente. Tercer sutra, entonces, Tada Drashtu Sarupe Avasthanam. El observador logra morar en su propia naturaleza verdadera. Cuarto sutra, Vritti Sarupyam Itaratra. De no ser así, el observador se identifica con la fluctuación de la mente y olvida su propia naturaleza o su esencia espiritual. Entonces aquí ya estamos entendiendo, ok, entonces yoga no se trata de ser flexible, no se trata de ser un super fitness, super atlético y carismático, y eso no tiene nada que ver con yoga. Yoga es controlar la mente y los sentidos, y es lograr samadhi, es lograr meditación. Entonces, por supuesto que las asanas juegan un papel importantísimo, porque ¿cómo uno va a controlar su mente si uno ni siquiera controla lo que come, si uno ni siquiera controla lo que ve con sus ojos, lo que escucha, lo que habla, lo que huele, lo que toca? Entonces, por eso, cada uno de los sentidos debe de ponerse en su sitio. Les doy un ejemplo. ¿Cómo se controla el estómago y la lengua? Bueno, a través de una alimentación regulada, una dieta saludable, sátvica, en la modalidad de la bondad, sin explotación animal, vegetariana. ¿Cómo se controla la lengua en el sentido del habla? Bueno, a través de la veracidad, a través de la apreciación por otras personas, a través del habla dulce, a través de una habla moderada, sobria. Por supuesto también el reírse, el pasarla bien, pero es utilizar la lengua con fines positivos, con buenas intenciones. ¿Cómo se controla el sentido de la vista? Bueno, justamente si uno se pone a ver todos los días pornografía y se pone a ver todos los días películas de acción sanguinarias, violentas, y se mete a lugares donde pasan cosas horribles, pues eso entra a la cabeza y uno se va contaminando mentalmente. ¿Cómo se controla el oído?
pues con lo que se escucha, las conversaciones a las que uno se involucra, que no sean tóxicas, que no sean, sabes, llenas de odio o de ansiedad o de mentira. ¿Cómo se controla el tacto? Pues controlando la sexualidad, a quién se toca, con qué intenciones se toca, ¿no? Qué energía con la que uno intercambia una relación de intimidad, un intercambio físico. Y lo mismo con el olfato, lo mismo con, bueno, gusto, olfato, tacto. Todos los sentidos tienen que estar bajo control. Y si uno no controla sus sentidos, ¿cómo va a controlar la mente? Entonces es donde nos damos cuenta, caramba, es muy difícil controlar la mente. Sí, bienvenidos al mundo del yoga. Somos diminutos, somos una pequeña partícula muy, muy diminuta. Y nos damos cuenta de nuestras vulnerabilidades, de nuestros defectos, pero eso no nos reduce a no querer hacer nada o a no poder, sino más bien nos sitúa en un plano de la humildad, en un plano de la sencillez, pero nos da un horizonte más amplio para poder pues comprendernos como una pequeña partícula y evitar estos narcisismos donde yo soy el centro de todo, ¿no? Entonces, el punto es... en esta descripción del yoga que Patanjali da en estos 4 primeros sutras, para hacer un resumen, es poner atención en la práctica, tener constancia en la práctica y tener fe. Así que espero que esta descripción de Patanjali, de sus primeros 4 aforismos y de sus 4 capítulos, nos dé una idea, nos dé un horizonte de qué es yoga, de acuerdo a Patanjali. Muchas bendiciones. Oh.